una familia donde pueda compartir la calidez viviente del hogar, donde pueda sentarme con los míos y partir sobre la mesa el pan de la verdad. Juntos recorramos el camino hacia la luz, caminemos en la oscuridad. Hondo en nuestras almas arda viva la confianza en nuestro Padre, Él nos guiará. Schönstatt es el nombre de este pequeño valle que está colocado sobre el Rin, en Alemania, unos 60 kilómetros al sur de Bonn. Allí, en el centro de esta imagen, ustedes pueden ver el pequeño santuario de Schönstatt, que es el centro de toda una corriente de vida, de gracia, de ideas que surge de allí. La persona a quien Dios eligió como fundador de todo esto es el padre José Kentenich, a quien en esta imagen vemos en sus primeros años de vida sacerdotal cuando tenía unos 25 años. El padre Kentenich fue director espiritual en un colegio de una congregación religiosa en ese lugar de Schönstatt. Allí, con un grupo de jóvenes, fue desarrollando toda una pedagogía muy dinámica que se orientaba a educar, bajo la protección de María, a un hombre nuevo y una nueva comunidad en vista al nuevo mundo que estaban haciendo. Uno de los lemas que el padre Kentenich les propuso a los jóvenes es, bajo la protección de María, aprender a educarnos a nosotros mismos. Ese lema ha permanecido como idea rectora en todo lo que es Schönstatt actual. Gracias a la actividad que el padre Kentenich desarrollaba con esos jóvenes, en el año 1918 las autoridades del colegio, que era un seminario menor, una preparación para los aspirantes al sacerdocio, le conceden al padre Kentenich y a los jóvenes esta pequeña capillita, que era una capilla abandonada de un antiguo cementerio que había en ese lugar. Tengan en cuenta que era el galpón donde se guardaban las herramientas. El padre Kentenich, al recibir esa capilla, les propone a los jóvenes, cuando ellos vuelven de las vacaciones, el 18 de octubre de 1914, consagrar ese lugar a María, pedirle a María que se establezca en ese lugar y que desde allí dé gracias para la educación de ese hombre nuevo. Tengan en cuenta que para esto el padre Kentenich no se basa en ninguna aparición, en ninguna revelación, en ningún milagro. Pequeños acontecimientos de la vida, pequeños y grandes acontecimientos de la vida, lo habían llevado a la convicción de que María quería establecerse en ese lugar, pero ella supeditaba su acción a que se lo pidieran los mismos jóvenes. Poco tiempo después, los jóvenes reciben como regalo esta imagen de María, se las da un profesor del colegio, tampoco es una imagen muy particular, no es ninguna aparición, es de un pintor italiano de fines del siglo pasado, Grosio, que la coloca allí, los jóvenes, al principio provisoriamente, y después quedó como la imagen de Schönstatt. El nombre tampoco, Madre Tres Veces Admirable, es ningún invento, los jóvenes lo copian de un grupo de jóvenes que había habido antes en Alemania y a quienes ellos querían imitar o emular. Y estos jóvenes antiguamente llamaban Madre Tres Veces Admirable a María por una historia especial, y entonces también los jóvenes del padre Kentenich en Schönstatt empiezan a llamar a María Madre Tres Veces Admirable. En latín eso se dice Mater Ter Admirabilis, de allí que muchas veces, sobre todo en Argentina, vamos a escuchar que la gente, cuando se refiere a esta advocación tan particular de Schönstatt, dice Mater, por lo de Mater Ter Admirabilis en latín. Ahora vemos el interior actual del santuario de Schönstatt, allá al fondo la imagen de la Mater, una serie de elementos que se fueron agregando con el paso del tiempo. Hay que tener en cuenta que el santuario de Schönstatt no es fruto de ninguna
acción particular en el sentido místico, por ejemplo, revelaciones, visiones, milagros o cosa parecida, sino que es fruto de la fe del padre Kentenich y fruto de los que le acompañaron. Por eso distintos grupos, distintas personas, en distintos momentos van a ir colocando las cosas allí. Y ahora vemos lo que está atrás del santuario original de Schoenstatt, que son estas tumbas de algunas personas que han sido dirigentes y modelos, los llamamos héroes, dentro del movimiento de Schoenstatt, y que son parte del santuario, porque el santuario de Schoenstatt se produce si le pedimos a María que ella se establezca, pero no se lo tenemos que pedir con palabras, se lo pedimos con hechos, le probamos con hechos que la amamos. Esos hechos forman lo que en Schoenstatt llamamos el capital de gracias, es el ofrecimiento de nuestros méritos, de nuestras buenas acciones, de nuestra oración, de nuestro esfuerzo por cumplir con el deber cotidiano que ponemos en las manos de María para que ella haga de este lugar un lugar de gracias. A partir de la Segunda Guerra Mundial se produce un hecho nuevo en la familia internacional de Schoenstatt, que son los santuarios filiales. Acá vemos un grupo de gente en torno a una réplica perfecta del santuario original. A esto lo denominamos santuario filial. Y es la posibilidad que tiene una diócesis o toda una organización de tener su santuario de Schoenstatt propio, pidiéndole a la Mater, con el capital de gracias, que se establezca en este lugar y haga un lugar de gracias para la transformación interior de los hombres. Ahora vamos a ver en esta diapositiva al padre Francisco Maybach. Gracias a él, Schoenstatt llega a Bahía Blanca, allá por los años 36, él se ordena de sacerdote para la diócesis de Bahía Blanca, siendo joven alemán, y había participado allí en Alemania de la juventud masculina de Schoenstatt. Como aspirante al sacerdocio no se puede ordenar en Alemania por los problemas con el nacionalsocialismo, se ordena para la diócesis de Bahía Blanca y aquí se dedica a atender a comunidades de descendientes de colonos alemanes. Una de las comunidades que el padre Maybach va a atender es la comunidad de Paso Mayor. Esta comunidad tenía una antigua capilla construida en la década del 20, una antigua capilla escuela, dedicada a los santos Pedro y Pablo. El padre Maybach les propone a la gente del lugar consagrar esta capilla a la Mater y en el año 1947 hacen de esta lo que algunas personas llaman el primer sencillo santuario a la Mater en Argentina. Sencillo porque no es una réplica fiel del original, pero sí ciertamente es un lugar de gracias que hoy día consideramos un poco como nuestro centro de peregrinación en la diócesis de Bahía Blanca. Es importante acotar que en el año 1952 el padre Kentenich mismo llega a este lugar y regala para este lugar esta imagen de la Mater que él mismo bendice el 13 de abril de 1952 y coloca solemnemente en este lugar, que es la imagen que actualmente se encuentra en Paso Mayor. Y el padre Kentenich mismo asume la consagración así de ese lugar a la Mater. Posteriormente, el lugar de Paso Mayor se olvidó en la conciencia pública. Algunos de los que eran jóvenes en esa época conservaron la memoria de lo que había pasado hasta nuestros días, en que a partir de algunas personas que ya conocían Schoenstatt y un grupo de la juventud femenina que nació en el año 84, se retoma la idea de Paso Mayor hasta que hoy día ya es numeroso el grupo de peregrinos que van encontrando en este lugar un verdadero lugar de gracias, donde María nos educa como hombres nuevos y nueva comunidad para un tiempo nuevo, y así se repite de un modo muy original y muy particular en nuestra zona aquello que el padre Kentenich comenzó en el Schoenstatt original en el 18 de octubre de 1914. Yo quiero una familia donde cada día nuevo se torne historia hecha de la mano de Dios, remadora de mares, andadora de tierra, todo el mundo lo eleve hacia el Padre hecho ofrenda. Juntos recorramos el camino hacia la luz.
Lo que vemos en primer plano en esta diapositiva es el río Rin en Alemania y en sus orillas el pueblito, un pequeño pueblito de Vallendar, unos 50 kilómetros al sur de Bonn. Al fondo de la diapositiva, ya sobre la montaña, se encuentra el valle de Schönstatt. En esta diapositiva, en el primer plano, vemos un espacio vacío, que era el antiguo cementerio de un convento que se edificó en ese lugar en el año más o menos 1200. En ese lugar, o cuando el príncipe del lugar dona ese lugar a unas hermanas para que hagan el convento, le pone como nombre Schönstatt, que como lo vemos ahora impreso, Schön quiere decir bello, Stadt lugar. Es un valle muy hermoso en ese lugar y entonces por eso le pusieron como nombre Bello Lugar. Es lo que en Argentina llamaríamos Bella Vista, Valle Encantado, ese tipo de nombres. En ese lugar, a principios de siglo, allá por el año 1908, 1909, una congregación, los palotinos, lo compran y edifican, lo que vemos allá arriba en la diapositiva, edifican un colegio secundario. Ese colegio secundario es el que vemos arriba en la foto, que en esa época estaba todavía en construcción. Era un colegio secundario dedicado a la formación de aspirantes al sacerdocio. A ese colegio secundario va a ser enviado en el año 1912 el padre José Kentenich, a quien en esta diapositiva vemos cuando estaba recién ordenado, el 8 de julio de 1910. El padre José Kentenich, cuando recibe a los jóvenes como director espiritual, propone con ellos realizar grupos de autoeducación y les propone como lema: bajo la protección de María queremos aprender a educarnos a nosotros mismos como hombres nuevos y nueva comunidad para un tiempo nuevo. Los grupos de jóvenes del padre Kentenich van creciendo y se van desarrollando. Y en el año 1914 le ofrecen esta capillita que estaba abandonada, que era el galpón de herramientas de una huerta que se había edificado sobre ese antiguo cementerio que habíamos visto en las primeras diapositivas. En el año 1914 le ofrecen entonces al padre Kentenich esta capillita como lugar de reunión para sus grupos de jóvenes. El padre Kentenich, después de reflexionar mucho, cuando los chicos vuelven de las vacaciones, el 18 de octubre de 1914, vemos arriba en la diapositiva 18 de octubre, les propone a los chicos un programa. Bueno, esto no se entiende mucho porque está escrito en alemán gótico, en alemán antiguo. Lo importante es que veamos allá la fechita escrita con la misma letra del padre Kentenich, 18 de octubre. Les propone a los chicos una cosa insólita: hacer de ese lugar, de esa pequeña capillita de reunión, un lugar de peregrinación y de gracias. Pero claro, lo que les propone el padre Kentenich es un poco raro. Uno piensa en un santuario, en un lugar de peregrinación, en un lugar de gracia, siempre piensa en una aparición, en un milagro, en la tumba de un santo, no sé en qué otra cosa. Acá no había pasado nada. Entonces el padre Kentenich le va explicando en esa conferencia del 18 de octubre a los chicos que a través de pequeños hechos de la vida cotidiana él había descubierto que Dios les pedía que hicieran de ese lugar un lugar de peregrinación y de gracias, un santuario, lo que después se va a conocer como el santuario de Schönstatt, pero que tenía que ser un santuario al revés de todos los demás, no que venía de arriba para abajo, un milagro, sino de abajo para arriba. Ellos le tenían que pedir a María que ella se instalara en ese lugar. Si eso era cierto o no, bueno, el paso del tiempo le iba a decir. Esto es el santuario de Schönstatt hoy día, actualmente. La historia comprobó que verdaderamente el pedido de los chicos se había hecho realidad y María se había establecido en ese lugar. Claro, no para hacer milagros, no, en el santuario de Schönstatt no hay ningún tipo de milagros, no hay curaciones físicas. Bien, si María alguna vez lo quiere hacer, se lo vamos a agradecer. Pero no es la finalidad del santuario de Schönstatt. El milagro que pide el padre Kentenich es el milagro de la transformación interior, que realmente en contacto con la Virgen ella nos ayude a educarnos, como lo había dicho en la primera conferencia a los chicos en su programa, que ella nos ayude a educarnos como hombres nuevos y nueva comunidad para ese nuevo tiempo que cada vez más vemos que se avecina. Es importante decir que ninguna de las cosas que hay en Schönstatt
es producto de algo misterioso. Así, por ejemplo, la imagen que está actualmente en el santuario de Schoenstatt es una imagen cualquiera. Es una imagen pintada por un pintor italiano, Grosio, a fines del siglo pasado, que se la regaló un profesor a los alumnos del colegio, porque ellos no tenían ninguna imagen de María. Entonces un profesor les preguntó, como ustedes tienen una capillita de María y quieren hacerla lugar de peregrinación y ni siquiera tienen una imagen, tomen, yo les regalo esta. Pero tampoco era una imagen original, era una simple copia de una imagen cualquiera. Tanto que a los chicos no les gustó. Es una imagen muy italiana, el chico con rulitos y todo medio regordete. A los alemanes les cayó como una patada en el hígado. Pero, sin embargo, llegó, medio porque no tenían plata para comprar otra y medio porque decirle que no a un profesor siempre es peligroso, la aceptaron. Y quedó hasta que hoy día se conoce como la Virgen del Santuario de Schoenstatt. También el nombre de la Virgen no tiene ningún tipo de cosa rara ni misteriosa. El nombre, Madre Tres Veces Admirable, que le van a dar los chicos, proviene de que ellos, allá por el año 16, conocen la historia de un grupo de jóvenes de Alemania que había sido muy importante para la renovación religiosa de Alemania. Y este grupo de jóvenes invocaba a María como Madre Tres Veces Admirable. Entonces ellos, para indicar que querían también ser un grupo de jóvenes que renovara la vida religiosa en Alemania y en el mundo, van a empezar a llamar a María Madre Tres Veces Admirable. Esto es el interior actual del santuario de Schoenstatt. Allá ven en el fondo la imagen de María, y en ese marco que está alrededor, no se alcanza a distinguir en la imagen, pero abajo chiquitito dice Ingolstadt, que es el lugar donde estaba ese grupo de jóvenes que llamaban a María Madre Tres Veces Admirable. Por eso los chicos pusieron allí ese marco con esa palabrita indicando, como esos jóvenes de Alemania lo hicieron, nosotros hoy queremos ser para Alemania un grupo de renovación. Todo lo que está actualmente en el santuario de Schoenstatt son cosas que se fueron añadiendo con el paso del tiempo. Distintos grupos, organizaciones, en distintos momentos, fueron poniendo cada cosa para indicar un determinado aspecto histórico, una determinada corriente de vida. Lo único que hay antiguo no se nota muy bien, pero a la izquierda de la imagen se nota una imagen de San Miguel. Esa imagen de San Miguel proviene del año 1200, porque esta era la capilla abandonada del cementerio. Entonces por eso es una capilla muy chiquitita, porque lo único que se ponía dentro era el ataúd de las hermanas del convento antes de ser enterradas. Y ahora lo que estamos viendo es la parte de atrás del santuario de Schoenstatt. Con un poco de buena voluntad uno se da cuenta de que estos son tumbas. Allí hay dos cruces negras y dos marrones. Las cruces negras son de los jóvenes que en el año 1914 estuvieron con el padre Kentenich y que murieron en la Primera Guerra Mundial por los ideales del padre Kentenich y del santuario de Schoenstatt. Y las otras cruces marrones son de sacerdotes que fueron uno decapitado, el otro murió en el campo de concentración durante Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, pero no en el frente de batalla, sino que fueron eliminados por el nacionalsocialismo, precisamente por defender los ideales de libertad y de cristiandad del padre Kentenich. Esos, uno puede preguntarse por qué han sido enterrados ahí. Han sido enterrados ahí como símbolo de que lo que le pedimos a María, que haga de este lugar un lugar de gracias, no se lo pedimos con palabras, porque habla cualquiera. El problema es demostrarle en los hechos que la amamos, lo que en la tradición de Schoenstatt después se va a llamar el capital de gracias. La palabra capital de gracias es clara. Yo tengo un capital. Si yo lo tengo y no hago nada, el capital muere. Pero si yo se lo entrego a alguien que sabe trabajarlo, eso se multiplica. Nosotros entonces les entregamos a María nuestros méritos de gracia, para que ella lo tome como capital y desde su santuario lo multiplique. En el medio de las tumbas se puede observar una piedra. Esa piedra está colocada porque no se pudo encontrar el cuerpo de un joven, el joven José Engling. José Engling fue uno de los líderes, uno de los dirigentes, que desde el año 1914, con el padre Kentenich, fue creando toda la vida del grupo de jóvenes en torno al santuario de Schoenstatt. Y José Engling fue famoso por varios motivos. Una, porque junto con el padre trazó algunas de las líneas pedagógicas para la educación de ese hombre nuevo y de esa nueva comunidad. Y además, porque ciertamente, estando en el frente de guerra, llegó a niveles de santidad heroicos y llegó a ofrecer su vida, no solamente sus méritos,
sino llegó a ofrecer su vida para que realmente la capillita de Schoenstatt llegara a ser un santuario, un lugar de gracias. Por eso esa piedra de José Engling es algo así como el símbolo del capital de gracias. Más adelante nos vamos a encontrar una o dos veces con esa piedra y vamos a poder recordar a este muchacho que es algo así como el modelo de quien se entrega totalmente en las manos de María para un mundo nuevo. Vamos a hablar un minutito ahora del Schoenstatt actual. Esta es una vista panorámica de lo que es ahora el valle de Schoenstatt. Allá casi en el centro de la imagen, muy chiquitita, vemos la capillita, el santuario de Schoenstatt, una de las torres del antiguo convento que todavía queda en pie como monumento histórico, y notamos alrededor del santuario 4 o 5 edificios. En realidad, y como podemos ver ahora en este plano, los edificios son muchos más. Allá en el centro notamos en grande el santuario original, y alrededor podemos ir viendo varios edificios. Muchos de ellos están en el valle, en el centro, otros están edificados sobre las montañas. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, en torno al santuario de Schoenstatt, se fueron creando distintas organizaciones, distintos grupos de distinto tipo. Tanto como para que nos hagamos una idea, vamos a ver algunas diapositivas. Acá, por ejemplo, este edificio tan raro es un taller, es una orfebrería que está a cargo de un instituto secular de hermanos, los hermanos de María o hermanos marianos, como se los llama habitualmente. Son varones que se consagran no en una congregación, sino en un instituto secular, algo un poco más moderno. Es también un instituto internacional. En esta otra diapositiva, esta primera casa que se ve en primer plano, pertenece a la Federación de Sacerdotes. La Federación de Sacerdotes de Schoenstatt son sacerdotes diocesanos, es una organización internacional de sacerdotes diocesanos, que es una de las primeras organizaciones que se crea allá por el año 1919, con teólogos, estudiantes en ese momento, y que por supuesto existe hasta nuestros días. En esta otra diapositiva vemos un monte, el monte Schoenstatt. Allí tienen su sede otro instituto secular, las Hermanas de María. Ese lugar es bastante importante porque en un templo que existe en ese lugar está enterrado actualmente el padre Kentenich, en una iglesia donde él celebró la misa y después de celebrar la misa falleció. Dentro de las Hermanas de María, a quienes acá vemos en primer plano, existe dentro mismo de ellas, como corriente o como grupo interno dentro del instituto, un grupo de adoración. Estas hermanas que acá vemos rezando son hermanas de clausura. Si las Hermanas de María como tal son un instituto secular que trabaja como cualquier congregación, pero dentro, internamente, tienen hasta hermanas de clausura. Dentro mismo de Schoenstatt encontramos ahora a un grupo de enfermos. Hay todo un movimiento y una rama organizada, nacional, local e internacional, de enfermos. Esto no es un grupo de ayuda a los enfermos, sino que es un grupo de enfermos que se organizan a sí mismos y se promueven unos a otros para ir progresando y para ir ofreciendo precisamente su cruz como capital de gracias. También dentro de lo que es la familia de Schoenstatt existen organizaciones de juventud. Acá, por ejemplo, estamos viendo a un grupo de jóvenes, varones en este caso, que hacen una peregrinación al santuario de Schoenstatt y están en este momento rezando frente a la piedra de José Engling, que ustedes ven allá en el fondo, a la piedra de José Engling, que es un poco como el modelo, no sé cómo decirlo, el héroe de la juventud masculina. Finalmente, lo que últimamente ha caracterizado al santuario de Schoenstatt es la corriente de peregrinos. Acá vemos al pequeño santuario totalmente rodeado de peregrinos. El padre Kentenich siempre le importó que el mensaje de Schoenstatt y las gracias del santuario de Schoenstatt no quedaran reducidas a un grupo pequeño de gente más o menos organizados, sino que toda persona, todo miembro de la iglesia pudiera de alguna manera participar de eso. Y por eso ha crecido, sobre todo en los últimos tiempos, de un modo muy fuerte, no solo en Alemania, sino en otras partes del mundo, lo que es la corriente de peregrinos. Para entender esto que dije en otras partes del mundo, conviene que sepamos que a partir del año 1943 se produce en el movimiento de Schoenstatt una innovación bastante grande. Esta diapositiva que vemos es bastante antigua, es del año precisamente 1943 y está tomada en
Nueva Helvecia, en Uruguay. Allí un grupo de gente que hablaba del santuario de Schoenstatt y el santuario de la Madre Tres Veces Admirable en Schoenstatt y todo eso, se encuentra con que la gente no entiende nada, porque claro, el santuario está allá en Alemania, es distinto de todo otro santuario, no es grande. Entonces deciden repetir el acto del 18 de octubre de 1914, copiar externamente, hacer un santuarito que sea exactamente igual al santuario original y decirle a María que haga lo que hizo el 18 de octubre del 14, que se establezca en ese lugar como un lugar de gracias para educar un hombre nuevo y una nueva comunidad. Y esta foto es del día de la inauguración. Para ese día peregrinaron estos sacerdotes que vemos en primer plano, que son dos sacerdotes de Bahía Blanca que vivían en aquella época. Fíjense sobre todo en el de la izquierda, con quien nos vamos a encontrar poco más adelante. Estos santuarios, a partir de este acto de Nueva Helvecia del 18 de octubre de 1943, se van a multiplicar por todo el mundo, en los que se conocen como santuarios filiales. A veces los santuarios filiales son muy simples, como este de Nueva Helvecia, pero a veces pueden llegar a ser lugares verdaderamente preciosos, como este que está, por supuesto, sobre un lago de Suiza. El santuario filial no es solamente un lugarcito cerrado, sino que puede llegar a ser, como en este caso, un verdadero centro de oración, de retiros. Por ejemplo, en este caso se ha construido una casa para que la gente pueda pasar 1 o 2 días haciendo una jornada, un retiro espiritual, una convivencia. Pero ciertamente lo importante en todo caso es recordar que el santuario filial de Schoenstatt tiene la misma ley de construcción que el santuario original. Lo importante no es el lugar físico, lo importante no es la construcción arquitectónica, lo importante no es la belleza, ay qué lindo, qué chiquitito, qué acogedor. Lo importante no es la imagen, porque no hay ninguna aparición, ni el título. Lo importante es que un grupo de gente, como vemos en este caso, se reúna y le pida verdaderamente a María que, como quiso hacerlo con el padre Kentenich y con aquellos chicos el 18 de octubre del 14, vuelva a establecerse en ese lugar para que desde allí eduque un hombre nuevo y una nueva comunidad. Y pedírselo, no con palabras, pedírselo no con lindas oraciones, sino pedírselo fundamentalmente con el capital de gracias, quiere decir ofreciéndole nuestros méritos. Esta imagen del mar nos sirve para hacer un pequeño fin a esta historia de cómo nació Schoenstatt y cómo nace por consiguiente también la corriente de peregrinos y el movimiento de Schoenstatt, cómo nacen los santuarios filiales y lo que es Schoenstatt en la actualidad. Y esta imagen del mar nos hace pensar en cómo llega Schoenstatt a nuestras orillas, cómo llega Schoenstatt a nuestro continente y muy específicamente a nuestra diócesis. Para eso tenemos que remontarnos a un sacerdote que era un joven alemán y en los años 1920 llegó como joven a participar del movimiento de juventud de Schoenstatt en Alemania. Se trata del padre Francisco Maybach. Este joven alemán, después de una serie de vicisitudes, estudió para sacerdote y en el año 1936 se ordenó de sacerdote. No pudo ordenarse de sacerdote en Alemania por los problemas con el nacionalsocialismo, y entonces le pidió a la Mater que le mostrara por qué camino podía llegar al sacerdocio. Y entonces un amigo de él que estaba en Argentina lo contactó con un obispo de Argentina, con el obispo de Bahía Blanca, y entonces él allá se ordenó como sacerdote para nuestra diócesis. En esta diapositiva lo vemos el 14 de junio, el 7 de junio se ordena de sacerdote y el 14 de junio de 1936 celebra la misa en su pueblo natal. Y a fines de ese año llega a nuestra diócesis de Bahía Blanca. El lugar fundamental donde el padre Francisco Maybach va a vivir y trabajar es aquí, a orillas del lago Epecuén, cerca de la actualmente abandonada estación de trenes de Batione. En ese lugar hay un hogar para niños, actualmente solo niñas,
huérfanos que se había fundado en aquella época y que necesitaban un capellán. El padre Maybach precisamente va a trabajar como capellán de ese lugar, y allá por el año 1953 en ese lugar va a construir una ermita que ahora estamos viendo con una forma bastante parecida a lo que es el santuario de Schoenstatt, una ermita a la Madre tres veces admirable de Schoenstatt. Esta ermita ahora la estamos viendo un poco por adentro, como es. Tiene el interior todo tallado en madera, como si fuera una pequeña réplica de lo que es el santuario original. Tengamos en cuenta que un santuario filial no lo puede hacer cualquiera. Santuario filial puede llegar a tener una diócesis, a lo sumo una organización internacional, pero muchas veces en un lugar de campo, como en este caso, o en una pequeña ciudad, uno puede llegar a querer tener un lugar de gracias. Entonces se construyen no un santuario, sino, como en este caso, una ermita, una pequeña réplica que tiene el carácter de lugar de gracias y que se construye siempre con la misma ley. Lo importante no es la figura, lo importante no es la forma, lo importante es ciertamente que haya capital de gracias para pedirle a la Mater que se establezca en ese lugar. Pero una de las cosas más importantes que nos dejó el padre Maybach está cerca de este lugar. Este lugar es el río Sauce Grande, y esto es lo que se llama Paso del Mayor o Paso Mayor con el nombre actual. Cerca de este lugar hay una estación abandonada de trenes. Ese puente es el puente de la vía férrea que actualmente ya no se utiliza. Y cerca de esa estación abandonada de trenes había una pequeña colonia ruso-alemana que allá por los años 1930 construyen una pequeña capillita, una capillita muy simple de adobe que se usaba como capilla y como escuela. Esta gente, sabiendo que había un sacerdote alemán que estaba especialmente disponible para atender a los colonos alemanes de la zona, lo invitan al padre Maybach a que venga periódicamente desde Battione a este lugar a celebrar la misa. Bien, el padre Maybach viene varias veces y en un momento determinado les propone a la gente del lugar consagrar esa capillita de pueblo, consagrarla a la Madre tres veces admirable. Y entonces, en el año 1947, mandan a hacer esta imagen de la Mater y la colocan solemnemente en ese lugar, pidiéndole a María que se establezca en ese lugar y que haga de ese lugar un lugar de gracias. Al decir de algunas personas que conocen un poco la historia de Argentina, esta capillita sería el primer sencillo santuario a la Madre tres veces admirable en Argentina. La palabra sencilla o sencillo lo decimos para indicar que no es un santuario filial pleno, no tiene la forma del santuario original, pero con todo es una verdadera capilla consagrada a la Mater. Este lugar de Paso Mayor, tiene además un mérito especial. El padre Kentenich había estado prisionero durante la Segunda Guerra Mundial en este lugar, que es el campo de concentración de Dachau, así se pronuncia eso que ahí está escrito, es el campo de concentración de Dachau. Había sido hecho prisionero con toda la intención de eliminarlo. Schoenstatt era considerado por Hitler el enemigo número 1 dentro de la Alemania de aquella época. Cuando el padre Kentenich sale del campo de concentración, sale con la convicción de que realmente lo que Dios y María están obrando a través de Schoenstatt, a través del lugar de Schoenstatt y a través de la familia de Schoenstatt, son un mensaje para todo el mundo. Por eso, cuando sale del campo de concentración, inicia viajes por todo el mundo. Hasta ese momento el padre Kentenich había salido muy poco de Alemania. A partir de ese momento, y a pesar de las duras condiciones de la posguerra en Alemania, el padre Kentenich viaja por todo el mundo y entre otras partes llega también a Argentina. En Argentina, en el año 1952, bendice este santuario filial que está colocado en Florencio Varela. El padre Kentenich lo bendice como santuario central o nacional de Argentina y le pone se le pone como título el santuario del Padre, porque está muy especialmente
consagrado a la figura de Dios Padre, y porque además para este santuario el padre Kentenich mismo trabajó y se preocupó para que nosotros en Argentina pudiéramos tener nuestro santuario central. Es curioso, cuando uno va a Florencio Varela, atrás del santuario nos encontramos precisamente con la piedra de Skåne y con esas dos cruces negras. La piedra de Skåne y las dos cruces negras nos recuerdan siempre, siempre, siempre que el santuario de Schoenstatt no es fruto de un milagro, ni una aparición, ni es importante porque sea bonito. Lo importante es que realmente haya gente decidida que bajo la protección de María se educa a sí misma como hombres nuevos y nueva comunidad y que ofrecen ese mérito como capital de gracias. Bien, en ese año 1952, el padre Kentenich llega a Paso Mayor y, como vemos acá, abajo dice Paso Mayor, 13 de abril de 1952, y la firma padre José Kentenich, padre Francisco Maybach. Lo que está arriba está todo escrito en alemán gótico, así que es un tanto difícil de entender. El 13 de abril de 1952, el padre Kentenich mismo se hace presente en esa capillita de Paso Mayor y regala él personalmente para ese lugar una imagen original de la Virgen de Schoenstatt, una imagen original que, como vemos en esta diapositiva, se coloca encima de la otra. Esa imagen está bendecida y regalada expresamente por el padre Kentenich, el fundador de Schoenstatt, para este lugar de Paso Mayor que, entre paréntesis, queda más o menos a unos 40 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca por la ruta 51, en lo que sería la zona de Cabildo. Después de la visita del padre Kentenich a Paso Mayor y la consagración asumida por él como fundador del lugar de Paso Mayor a la Mater como lugar de gracias, la historia se cierra. El padre Kentenich, por una serie de circunstancias, tiene que estar en Estados Unidos, no puede volver más a Argentina. El padre Maybach, en el año 1957, en un viaje a Alemania, muere. Otros sacerdotes que junto con él habían estado en toda la fundación de esta corriente de vida que es Schoenstatt también mueren, y el lugar de Paso Mayor pasa al olvido en la conciencia pública. Sin embargo, no muere. Como la espiga, como el grano de trigo que cae en tierra, con el tiempo da fruto. Y esta imagen nos permite hacer un segundo compás de espera para llegar a la nueva historia de Schoenstatt. El 18 de noviembre de 1984, en medio de una serie de circunstancias, algunas personas que conocían Schoenstatt desde hace muchos años, acá en el primer plano vemos a esta señora que perteneció a los primeros grupos de juventud femenina que el padre Maybach había fundado allá por los años 1950, más algunos grupos de juventud femenina, más los antiguos colonos, algunos antiguos colonos alemanes, entre otros la familia Bartel, que son los dueños actuales del lugar donde está el santuario. Ese 18 de noviembre de 1984 nos juntamos en una peregrinación a Paso Mayor, el mismo 18 y también el 25 de noviembre. En esa peregrinación redescubrimos este lugar y le pedimos entonces a María que si, como había hecho el padre Kentenich, como había hecho el padre Maybach, ella quería hacer de ese lugar un lugar de peregrinación y de gracias para Schoenstatt en nuestra diócesis, nosotros le ofrecíamos nuestro capital de gracias. Ese pequeño acto del 18 y del 25 de noviembre del 84 reveló ser también un acto aceptado por María. Y a partir de ese momento, de un modo muy simple, de un modo muy sencillo, esporádica o periódicamente, comenzamos a llegar en distintas peregrinaciones al lugar de Paso Mayor. Peregrinaciones que con el tiempo se fueron ampliando y creciendo. En el año 1985, los pocos que en ese momento pertenecíamos a Schoenstatt, nos pusimos a pensar cuál debía ser nuestra línea de trabajo. Y acá, medio en borrador, como lo redactamos en aquel momento, nos propusimos un programa
un lema para todo ese tiempo, convocados por el Padre como guardianes del santuario, porque realmente esa fue la palabra que el padre Kentenich en sus pláticas de 1952 usó para la gente joven de aquella época. Les dijo: ustedes son los guardianes del santuario, si ustedes mueren, muere este lugar. Ellos permanecieron vivos, muy pocos, pero se acordaban de ese acto. Ellos fueron los guardianes del santuario. Y con María, en alianza con ella, teníamos que fundar la familia, reconstruir eso que por la muerte del padre Maybach se había perdido. A partir de ese momento, a partir de esos pequeños orígenes en los años 84 y principios del 85, comienza a gestarse toda una nueva vida en torno al santuario de Paso Mayor. En primer lugar, las peregrinaciones. De 20 personas, 25 que íbamos las primeras veces, y nos encontrábamos allí para rezar un poco. En los últimos tiempos, cada primer domingo de mes, bueno, ya son gente de todas partes que van y que realmente pueden decir: en este lugar experimentamos la acción de María. Vuelvo a repetir, no una acción física, sino precisamente esa gracia de cobijarnos en su corazón, de transformarnos y de hacernos testigos de su mensaje. Las peregrinaciones no solamente son posibilidades de rezar un poco, sino también que son posibilidades para el mutuo encuentro. Esta diapositiva está tomada en el casco abandonado de la estancia de los antiguos dueños del campo, de los que construyeron la capillita a la cual llegó después el padre Maybach, y ciertamente cada peregrinación es una oportunidad para conocernos, para encontrarnos, gente de distintas partes que comienzan a intercambiar experiencias y a conocerse y a formar esa nueva comunidad que la Mater quiere hacer desde Paso Mayor. También es una oportunidad para adquirir libros. En este momento, poco a poco, estamos tratando de organizar un servicio de librería para que mucho material escrito, estudios sobre el padre Kentenich, la vida del padre Kentenich y las líneas pedagógicas que él quiere aplicar, puedan poco a poco llegar a ser conocidas. En los últimos tiempos, el santuario de Paso Mayor fue escenario no solo de alguna peregrinación esporádica, sino de verdaderos campamentos y jornadas. En este caso vemos una jornada de la juventud femenina, de un grupo de chicas que pasaron allí varios días reflexionando y tratando de descubrir caminos nuevos para el mundo del mañana. Un punto central en una peregrinación a Paso Mayor son las alianzas. En este caso vemos a un grupo de jóvenes, varones. Una alianza es sencillamente repetir lo que hizo el padre Kentenich el 18 de octubre. Decirle a María: yo te pido que desde este lugar me eduques como hombre nuevo, para eso yo te ofrezco mi capital de gracias. Nosotros en Schoenstatt no hablamos tanto de consagración a María, cuanto de alianza, porque es un verdadero pacto o contrato entre María y nosotros. Otra de las cosas que llegó a ser muy importante en nuestra diócesis es la entrega de mater peregrinas o de imágenes peregrinas de María. La mater peregrina es algo que surge en Brasil. Este señor que vemos en la diapositiva es João Possobon, Don Joao. Él, con esa imagen de la Virgen que está en el centro de la pantalla, él fue recorriendo casa por casa, haciendo conocer a gente muy sencilla, gente de pueblo, gente que a veces no sabía ni leer ni escribir, el mensaje del padre Kentenich y de Schoenstatt. El padre Kentenich mismo se enteró de la tarea de João Possobon y dijo que verdaderamente lo que él estaba creando era una manera popular para que el mensaje de Schoenstatt llegara a todos. Nosotros, en nuestra diócesis, hemos recibido también una réplica de esa imagen original que tiene Don Joao. Acá vemos a un matrimonio en Pringles que precisamente recibió como regalo para nuestra diócesis esa réplica. Pero lo que habitualmente se utiliza no es esa imagen grande, sino una imagen mucho más pequeña que circula entre 14 o 15 familias y les va permitiendo mantener así un contacto habitual con lo que es la fuente de gracias. Realmente para nuestra diócesis, la Mater Peregrina llegó a ser un verdadero símbolo. El padre Kentenich dijo que desde el santuario de Paso Mayor, María tenía que revelarse como la gran misionera del pueblo. Y precisamente uno de los lemas de la Mater Peregrina, de la campaña de Rosario João Possobon, es María como misionera del pueblo. Y han pasado cosas de lo más fantásticas. Este matrimonio que se ve aquí con esta imagen peregrina
la fueron a llevar, o él mejor dicho, por una circunstancia laboral, llegó con esa mater peregrina al Zaire, en el medio del África, y allí vio la posibilidad de comenzar a hacer también un pequeño núcleo de peregrinos para que también en el África los cristianos fueran conociendo el mensaje de Schoenstatt y del padre Kentenich. Otra cosa bastante interesante, y esa ha surgido sí en nuestra diócesis, es lo que con un poco de sonrisa en los labios llamamos los misioneritos y las peregrinitas. Esa imagen que vemos ahora en primer plano es una pequeñísima ahora réplica de las peregrinas de Don Joao, y se le entrega a niños, a chicos, para que ellos, a su manera, con sus medios y sus posibilidades, puedan, a veces rezando una decena del rosario, trabajar educándose como hombres nuevos y nueva comunidad en sus pequeños medios. Habitualmente es para chicos de 9, 10, hasta 11 años. El inventor de esto es este señor, que es de acá de Bahía Blanca, y un día por hacer un regalo fabricó una de ellas, y resulta que fue a parar a manos de un chico que empezó a hacerla circular entre sus compañeros, y a partir de allí su misma hija, en primer lugar, que vemos en la foto, y otros chicos del barrio empezaron a pedirle, y ahora medio como hobby, medio como apostolado, se dedica, le gustan además las manualidades evidentemente, se dedica a construir estas pequeñas peregrinitas con las cuales los chicos entre ellos han descubierto la gracia de la misión. Una de las cosas que con más importancia ha crecido desde Paso Mayor es lo que en el movimiento de Schoenstatt llamamos el santuario del hogar. Acá vemos uno de los primeros santuarios del hogar bendecidos en la ciudad de Bahía Blanca, en un barrio. El santuario del hogar es hacer un lugar de oración en nuestras casas y pedirle, con capital de gracias, no con palabras, a María que ella se establezca y haga de ese lugar un lugar de gracias para nuestra familia y para nuestro barrio. Este santuario del hogar en particular se ha transformado en un lugar de oración para todo un vecindario, donde la gente empezó rezando el rosario, continuó haciendo repaso del catecismo, actualmente hacen meditación y reflexión bíblica, y cuando alguien en el barrio tiene algún problema, saben que determinado día de semana, en un determinado horario, pueden ir a rezar y pueden juntarse, y así, de un modo muy simple y muy popular, la Mater se está revelando como madre del pueblo, madre de la gente sencilla que desde abajo quiere construir una nueva comunidad. Un momento importante para Paso Mayor fue el 2 de febrero de 1986, cuando nuestro arzobispo, Monseñor Mayer, presidió una peregrinación de toda la gente de la zona, de la gente de Cabildo, que quisieron terminar así 2 semanas de una misión popular que se había desarrollado. Allí está Monseñor Mayer presidiendo la misa a las puertas del santuario, y quiero que observen el cáliz que tiene en la mano Monseñor Mayer. No es cualquier cáliz, sino que es este cáliz que el padre Kentenich personalmente le regaló al Papa Pablo VI el 22 de diciembre de 1965 como señal de que pequeños problemas que había habido de algunas personas para con el movimiento de Schoenstatt, que habían puesto en duda la doctrina cristiana del padre Kentenich, se habían visto superadas. El padre Kentenich le regaló este cáliz a Pablo VI, un verdadero tesoro, y por una serie de circunstancias providenciales ese cáliz llegó a las manos de Monseñor Mayer, y con él presidió la misa ese 2 de febrero del 86 allá en Paso Mayor. Con esta diapositiva queremos despedirnos de esta época, convocados por el Padre como guardianes del santuario con María fundemos la familia, de esta época que nace el 18 de octubre del 84, en que distintos grupos de gentes de distintas maneras van rehaciendo la alianza con la Mater y le van pidiendo que poco a poco este lugar se transforme en lugar de gracias. Nosotros vemos allá al fondo un arco iris que, como sabemos por la tradición judía y cristiana, es un poco la señal de la alianza entre Dios y los hombres. Y así entonces nosotros queremos reconocer con mucha gratitud que María recibió nuestro pedido, nuestro capital de gracias, y que de un modo que escapa a nuestra capacidad humana ha hecho de este lugar un lugar de peregrinación y de gracias para toda nuestra zona.
Esta imagen del Papa Juan Pablo II el 7 de abril de 1987 en la ciudad de Bahía Blanca, en la visita a nuestra diócesis de Bahía Blanca, nos invita a pasar a lo que fue la visita del Papa para el movimiento de Schoenstatt. Nos cayó, digamos así, la visita del Papa en un momento muy justo, de tal manera que lo vimos como un acontecimiento providencial que nos invitaba a dar un paso adelante en toda la historia de reiniciación de Schoenstatt en nuestra diócesis que habíamos vivido hasta ese momento. La preparación de la visita papal, o nuestra preparación para la visita papal, comienza bastante lejos, en este lugar entre Belín, cerca de Esquel, sobre la cordillera de los Andes. Allí, alrededor del 1 de noviembre de 1986, algunas personas de la diócesis de Bahía Blanca habíamos participado de la primera jornada patagónica del movimiento de Schoenstatt. Allí estuvieron presentes miembros de varias comunidades. La jornada, como toda jornada dentro de Schoenstatt, consistió en algunas conferencias. Allí, por ejemplo, la diócesis de Bahía Blanca se hizo presente con la hermana Alejandra y una conferencia sobre el mensaje del padre Kentenich para el sur argentino a partir de las palabras del Paso Mayor. Y como toda jornada también tuvo alguna celebración religiosa y terminó ciertamente con una misa, en la cual nos consagramos muy especialmente a la Mater y le pedimos que nos fuera mostrando qué debíamos hacer para la, por aquel entonces no demasiado preparada, visita del Papa. De todo lo que fuimos dialogando en los tiempos previos, surgieron dos lemas fundamentales, dos palabras, que rigieron toda nuestra vida en torno a la visita del Papa y la vida posterior. Acá lo vemos a Monseñor Mayer con una pequeña hojita, un mensaje que le iba a leer al Papa cuando pasara por el sector donde estaba toda la gente de Schoenstatt, el sector C5, aquel glorioso 7 de abril. Lamentablemente, por la velocidad a la cual pasó el Papa no se lo pudo leer, así que se limitó a darle una indicación y le entregó la hojita donde estaban escritos los dos lemas. El primer lema, que ahora podemos ver escrito sobre estas imágenes de las Mater Peregrinas, era: Padre, vamos contigo, bendícenos. El significado fundamental del lema: el Papa siempre, cuando visita las diócesis de América Latina, nos invita a renovarnos en nuestro empeño evangelizador. Nos invita concretamente, en la perspectiva de los 500 años de la evangelización en América, nos invita a una nueva evangelización. Entonces pensamos que desde el movimiento de Schoenstatt queríamos responderle al Papa que sí, que queríamos aceptar ese desafío a la nueva evangelización. Por eso, Padre, vamos contigo. Pero también queríamos proponerle nuestra manera de evangelizar, que es evangelizar al pueblo bajo la protección de María, en alianza con María. Y por eso entonces nos propusimos hacer 500 de las Mater Peregrinas, una por cada uno de los 500 años de evangelización, para que el Papa las bendijera. De allí el significado del lema. Nosotros vemos en este momento en la imagen más o menos un tercio de lo que son las 500 Mater Peregrinas. Ciertamente, después que nos decidimos a hacerlas, empezamos a preguntarnos cómo hacerlas, empezando por lo económico. Había que calcular que cada una de las imágenes en aquella época costaba cerca de 10 australes. Hoy podríamos llegar a decir 50. Así que era un costo directamente insoportable para nuestros bolsillos bastante agujereados. Pero bueno, los caminos de la providencia se abrieron de un modo bastante inesperado. Una de las cosas más notables, por ejemplo, es que los internos de la cárcel se ofrecieron y trabajaron durante los 3 meses, enero, febrero y marzo, prácticamente hasta pocos días antes de la visita del Papa estuvieron trabajando para hacer las 500 imágenes a mano, porque no tenían muchos aparatos. Acá en primer plano lo vemos a Juan Carlos Panezzi, uno de los internos de la unidad número 4, de la unidad carcelaria número 4, uno de los internos que es el interno jefe de todos ellos, el carpintero jefe. Este es el interior de la carpintería,
y él allí está observando más o menos cómo quedaban ya terminadas. En esta otra imagen podemos ver a un grupo de los internos que trabajaron haciendo las imágenes. Allá muy en el fondo pueden ver ustedes todavía muchas más imágenes. Realmente se le llenó el taller de la unidad de imágenes. Pero con muchísimo sacrificio ellos lo pudieron hacer, y realmente no tenemos que cansarnos de decir que ellos, que no tienen nada, ni siquiera la libertad, nos regalaron a nosotros mucho, porque realmente no cobraron nada por eso, y gracias a eso se pudieron hacer, y gracias a eso el Papa las pudo bendecir. Otra manera en la cual expresamos esta idea de Padre, vamos contigo, bendícenos, fue poner árboles en torno también a la visita del Papa. La familia de Irma, Luis y Irma, Julio y Celestino Bartel nos donaron un lote de terreno en torno al santuario, y en torno a ese lote de terreno, todo el entorno del terreno, decidimos poner plantas, no solo por una cuestión estética o de comodidad ambiental, sino también como símbolo de una nueva evangelización, una nueva vida que la Mater desde su santuario quiere hacer crecer. Y por eso el 7 de abril, después del encuentro con el Papa, nos fuimos a Paso Mayor, y allí todo el mundo, desde el más chico hasta el más grande, se dedicó a poner un arbolito. La segunda frase que le dijimos al Papa, y que en este momento vemos sobreimpresa también, es: con María somos tu familia. La frase brotó de una reunión de matrimonios en la cual nos preguntamos qué queremos decirle al Papa. Nosotros, y nos sentimos como hijos de él. Entonces lo que le queremos decir: somos tu familia. Y lo que le queremos decir es: con María somos tu familia. Porque otra de las cosas a las cuales el Papa invita cuando visita las diócesis de todo el mundo, pero muy especialmente de América Latina, es a consagrarse a María como hijos de ella. Entonces nosotros queríamos asumir esa invitación a la consagración a María, y asumirla desde la óptica de que María, como madre y educadora, nos prepara, nos lleva a la plenitud de los hijos de Dios. Nosotros vemos en este momento como fondo de la frase la Casa de la Valle 471, que en esos días, en las 2 o 3 semanas antes de la visita del Papa, pudimos conseguir, y que bendijimos y comenzamos a usar actualmente como sede de nuestra naciente familia de Schoenstatt. También, en torno a la visita del Papa, comenzamos a definir un poco nuestro contorno familiar, siempre con este lema: como familia queremos tener una casa y queremos también tener algo que nos identifique. Este fue el primer diseño de un símbolo representativo de nuestra diócesis, que poco a poco tendremos todavía que ir perfeccionando y mejorando. Este símbolo se terminó el 7 de abril a la madrugada, y estuvo presente también durante la visita del Papa, como para decirle: con María queremos ser tu familia, queremos identificarnos como familia de los hijos de Dios. Pero ciertamente la manera más expresiva por la cual quisimos renovar nuestra alianza de amor con María, para decirle al Papa: con María somos tu familia, fue el proyecto de coronación. Ese proyecto comenzó con muy tímidos comienzos y poco a poco fue tomando forma. Esto que vemos acá es el primer bosquejo de lo que fue después la corona de la Mater. Una piedra tomada de Sierra de la Ventana con la forma de América Latina. Con un poco de buena atención podemos darnos cuenta que está quemada por el incendio de enero del 87. Unas cruces y algunos pedacitos de hierro, unos rulos, unas espigas tomadas de la cruz que está al lado del santuario de Paso Mayor. Con esos pequeños elementos, un hombre de Coronel Suárez, Julio Zavala, artesano, orfebre, trabajándolos, fue elaborando poco a poco la corona, con la cual queríamos coronar a María en Paso Mayor el mismo 7 de abril como madre y reina del pueblo, y así renovar nuestra alianza de amor con ella, pidiéndole que como reina nuestra y como madre nuestra nos educara precisamente como familia de los hijos de Dios. Y acá vemos entonces cómo el mismo 7 de abril, después de la visita del Papa, después de haber plantado los árboles, el mismo Julio Zavala, el autor de la corona,
la está colocando sobre la imagen de Paso Mayor que el padre Kentenich mismo regalara y bendijera el 13 de abril de 1952. La imagen coronada nos recuerda entonces constantemente cuando vamos al santuario de Paso Mayor esa fecha clave, el 7 de abril, y ese momento clave en el cual nuestra familia decide construirse a sí misma bajo la protección de María, bajo la conducción de María como cumplimiento de un lema. No nos esperábamos, porque realmente el 7 de abril fue un día precioso, no nos esperábamos que la Mater misma nos respondiera que sí a esa alianza, mandándonos un arco iris realmente enorme, un arco iris que salió por providencia, porque a las 5 de la tarde más o menos se juntaron unas nubes, cayeron unos chaparrones y cuando se estaba poniendo el sol, el arco iris, que ya sabemos no es más que un fenómeno meramente físico, pero que a la luz de la providencia podemos interpretar como una manifestación de Dios, fue el sello con el cual la Mater misma ese día nos dijo: sí, yo acepto ser madre y reina de ustedes, acepto su alianza y realmente quiero trabajar para educar desde aquí un hombre nuevo y una nueva comunidad. Con esta diapositiva queremos terminar un poco esta reflexión en torno al 7 de abril. Como ustedes se darán cuenta, esta la tomó un señor que pasó el 8 de abril a la mañana, cuando se estaba comenzando a desarmar el altar papal. Y este señor, cuando vio eso, tomó esta diapositiva y pensó: hoy es el día después, ¿y ahora qué? Cuando estábamos preparándonos para la visita del Papa con la juventud femenina, una persona nos había preguntado, y entonces lo volcamos a la reflexión, nos había dicho: ¿y ustedes los cristianos se piensan que va a pasar algo con la visita del Papa? Dice, el Papa va a venir, va a bendecir muchas cosas y no va a pasar más nada, al día siguiente se acabó todo. Entonces cuando este hombre vio esta escena y sacó la diapositiva, dijo: ¿qué va a pasar ahora que el Papa se fue? Vino, bendijo y no pasa más nada. Y entonces yo los invito ahora a ir considerando poco a poco en qué medida nosotros desde Schoenstatt queremos hacer realidad no solo el Padre bendícenos, sino el Padre vamos contigo y con María somos tu familia. Los hechos posteriores a la visita papal y que van siendo poco a poco una revelación de cómo la Mater va obrando entre nosotros y va diciendo que no, con la bendición del Papa algo pasó y que realmente ha habido una irrupción de gracias en nuestra familia. Para ver un poco cómo se fue realizando y se está realizando en estos días esos lemas, que somos familia con María y que vamos realizando la nueva evangelización de la mano de María del pueblo, vamos a ir viendo algunos lugares, algunos surgidos un poco antes de la visita papal, otros un poco después, y otros que están actualmente surgiendo y que por eso no entran en esta grabación. Quizás en estos mismos días se están abriendo algunos centros. Lo primero que quiero mostrarles es una imagen del santuario hogar de la familia Leffler en Pedro Luro. César e Isabel Leffler son un matrimonio que se ha radicado allí como docentes y que a mediados del año 87 iniciaron un pequeño centro de peregrinos en la ciudad de Pedro Luro y allí entonces han sellado su alianza con María y han comenzado con la campaña de la Mater Peregrina haciendo su santuario del hogar. Ya saben, santuario del hogar es sencillamente renovar nuestra alianza con María pidiéndole que ese capital de gracias que le ofrecemos fecunde para que en nuestro propio hogar o en nuestro propio hogar haya un lugar de gracias. Otro lugar donde la campaña de la Mater Peregrina y el movimiento ya se había iniciado, pero que con la visita del Papa, por otras circunstancias providenciales,
recibe también un impulso muy grande es dentro de la ciudad de Bahía Blanca y muy específicamente en uno de los barrios. Este es el barrio de Sánchez Elía, dentro de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, precisamente la parroquia donde estuvo el Papa. En el ámbito de esta parroquia está el Cristo del Camino donde estuvo el Papa. Allí vemos al grupo de misioneros que el 18 de octubre del año 87 le colocaron a la Mater esta corona, que ahora vemos en manos de una niña, una corona muy particular, porque es la corona de las amas de casa. Se dan cuenta que está hecha totalmente con pequeños elementos domésticos, y como todas las misioneras son amas de casa, quisieron así renovar su alianza con María, pensando en esa coronación del 7 de abril y pidiéndole muy especialmente que ella en todos nuestros barrios, en los barrios de nuestra ciudad, pudiera ir también forjando un hombre nuevo y una nueva comunidad. Otro lugar donde comenzó a gestarse la familia de Schoenstatt es en un pequeño barrio rural, en un cruce de caminos, en lo que se conoce el paraje Frapal, en el cruce entre la ruta 72 y la ruta 51. Allí vemos el santuario hogar de un matrimonio de Frapal, que lo había hecho ya hace tiempo, pero es importante saber que la gente del lugar, en torno a la peregrinación a Paso Mayor, en torno a un pequeño centro de misioneros y peregrinos, también se ha quedado inquieta con la posibilidad de sellar su alianza de amor con la Mater y de hacer en ese lugar una capilla para el uso de la localidad, ciertamente, pero también una pequeña ermita a la Mater, para que pueda ser un lugar de peregrinación y de gracias para todos los que, por muchos motivos, transitan por ese lugar. Un lugar que ya a fines del año 87 comienza con la campaña de la Mater Peregrina y con algunos atisbos del movimiento de Schoenstatt, es la ciudad de Coronel Dorrego. Acá lo vemos al párroco, al padre Arsenio, entregándole la Mater Peregrina al primer pequeño grupo de misioneros de esa localidad. Puede valer la pena acotar que en Coronel Dorrego, hace muchos años atrás, allá por los años 40 y 50, ya había existido grupos del movimiento de Schoenstatt y concretamente dos grupos de la juventud femenina. Por eso Dorrego tiene una historia muy valiosa. Todo eso después se había perdido al irse y fallecer el padre Maybach. Por eso también, ciertamente, la campaña de la Mater Peregrina en Coronel Dorrego se vio especialmente bendecida. En poco tiempo ya han casi triplicado, no, sin casi, han triplicado el número de misioneros. Otro lugar en donde muy especialmente en torno a la visita papal va a surgir familia de Schoenstatt como expresión siempre de ambas corrientes, la construcción de la familia en el sentido de sellar la alianza y comenzar a construir el movimiento, y en el sentido de la difusión de la nueva evangelización a través de la Mater Peregrina, es Tres Arroyos. El 7 de junio de 1987, cuando se inicia el año mariano, se bendice esta ermita a la Madre Tres Veces Admirable en Tres Arroyos. La imagen que está colocada en la ermita fue bendecida el 7 de abril por el Papa Juan Pablo II. Estuvo presente por lo menos en el sector C5, donde el Papa bendijo todo lo que se le fue exponiendo. Posteriormente, el 18 de octubre del mismo año, este grupo de matrimonios que acá vemos no precisamente rezando, este grupo de matrimonios con el párroco van a sellar su alianza en ese lugar, porque la ermita de Schoenstatt no tiene ningún sentido como lugar lindo o bonito, sino que precisamente todo su valor reside en que gente le ofrezca su capital de gracias a la Mater para que ella haga ese lugar un lugar de gracias. Quizás valga la pena decir que eso que surgió muy espontáneamente, como una idea para hacer algo por la visita del Papa y aprovechar un lugar que se tenía, se ha convertido en un lugar de peregrinación popular. La misma gente del barrio cuida el lugar, lo limpia, va a rezar todo el día, cambia las flores sin que nadie lo organice. Realmente es una manifestación muy notable de la nueva evangelización del pueblo de la mano de María. Un lugar también particularmente vinculado con la visita papal, aunque mucho antes ya habían surgido grupos de jóvenes, como lo que vemos en este caso, es Coronel Pringles.
En Coronel Pringles, en torno a la visita del Papa, se fue gestando una idea, la idea de colocar una imagen de la Mater en algún lugar de Coronel Pringles. Esa idea fue elaborada por los misioneros, no solo los jóvenes que vimos en primer lugar, sino también este grupo de matrimonios que, bueno, tampoco están rezando ahora, pero este grupo de matrimonios que también en torno a la colocación de la imagen fueron decidiendo: no sirve de nada poner la imagen, nosotros tenemos que realizar nuestra alianza de amor. Y entonces se fueron preparando para que hacia fines de año, en la capilla San Pedro de Pringles, en este momento vemos a Monseñor Mayer, el día de la bendición de la capilla, a la derecha de Monseñor Mayer el párroco, el padre Vicente, y frente a Monseñor Mayer a una familia, que es la familia Mandrini, y que es la familia que prácticamente construyó la familia, y un hijo de ellos es el que talló una imagen de la Mater que ahora estamos viendo en el momento en que se la coloca. La colocación fue el 22 de diciembre del 87. Este joven Mandrini, con mucho amor, talló en madera esa imagen. Él es autodidacta, nadie le enseñó a hacerlo, él por su cuenta lo hizo, y entonces se pensó, bueno, en algún lugar hay que colocarle, y el lugar elegido fue esta capilla de San Pedro, una nueva capilla de Pringles. Allí entonces la idea fue hacer de ese lugar un lugar de gracias, pedirle a María que desde ese lugar pueda también educar a un hombre nuevo y a una nueva comunidad para la ciudad de Pringles. Y por eso, el mismo día, el 22 de diciembre, cuando se coloca la imagen, ese grupo de matrimonios y algunos jóvenes que habíamos visto en las imágenes anteriores, sellaron su alianza con María. Le ofrecieron su capital de gracias y le pidieron que hiciera de ese lugar un lugar de gracias. Allí vemos la imagen y delante las velas de quienes en ese día habían sellado su alianza. Vale la pena indicar, la bandera que ustedes ven a la derecha también fue construida por los mismos matrimonios como señal de que quieren poco a poco identificarse como familia muy particular dentro de Pringles. Otro lugar que también desde antes de la visita papal, por acción de algunas jóvenes, habían comenzado a vivir en el ambiente de Schoenstatt, es Coronel Suárez. Ahora estamos viendo el templo parroquial. En Coronel Suárez, o de Coronel Suárez, es la familia de Julio Zavala, el artesano que había hecho la corona de la Mater Peregrina para el 7 de abril. Posteriormente, poco a poco, en torno a la coronación, se va consolidando la familia junto a los grupos de jóvenes, surge un grupo de matrimonios y algunas personas con el párroco también sellan su alianza con la Mater. Y acá vemos precisamente el matrimonio Zavala cuando hace su santuario del hogar, el primer santuario del hogar para Coronel Suárez. Y también de esa manera Suárez se compromete en esta línea de construcción de la familia por la alianza con María y muy particularmente, en este caso, para la nueva evangelización del pueblo con la Mater Peregrina. Otro lugar que ya bastante después de la visita papal, a fines del año 87, va a recibir el coletazo de esta gracia derramada, es todo lo que es el pueblo y la zona rural de La Colina. La Colina es un pequeño pueblo en las cercanías de Suárez, aunque ya pertenece al partido vecino. Acá vemos a un grupo de chicos de una escuela con la Mater. A través de las escuelas rurales, a través de la gente de campo, poco a poco se fue difundiendo en esta zona rural de La Colina la campaña de la Mater Peregrina. Poco a poco también hay atisbos de un inicio de la familia y del movimiento. Un hecho que quizás valga la pena destacar, esto que vemos acá con mucha sencillez, es una corona de flores que un matrimonio de esa zona, el matrimonio Ruti, le colocó a la Mater, diciéndole, ellos no veían verdaderamente un camino para evangelizar toda esa zona. Conocieron un poco el mensaje de Schoenstatt, un día le colocaron esta corona de flores a la Mater y le dijeron, bueno, si vos querés que acá en el campo surja una nueva manera de llegar con el mensaje de Cristo a la gente, nosotros te proclamamos reina del campo. Calculen que eso fue el 22 de octubre del 87.
Poco tiempo después, la campaña de la Mater Peregrina en el campo comienza a crecer y una respuesta muy particular de la Mater a esa coronación fue que en el pueblo de la colina se comenzaron a hacer las primeras Mater Peregrinas después de la visita del Papa. Muy brevemente, cuando hicimos las 500 Mater Peregrinas para la visita del Papa, pensamos, bueno, ya con esto tenemos imágenes para varios años. Se están acabando. Las que quedan se van reservando para que cada pueblo, cada ciudad, cada barrio de nuestra diócesis pueda tener algunas de las imágenes bendecidas por el Papa. Pero ya entonces vamos pidiendo que cada lugarcito vaya pensando cómo puede hacer más imágenes. Y la gente de la colina son los primeros. Estas imágenes, si no me falla la memoria, son del número 615 en adelante, y son las primeras imágenes hechas después de la visita del Papa. Y ese honor le tocó precisamente a este pueblo de la colina. Ellos, en una visita a Paso Mayor, en la cual la Mater, para no ser menos, también los saludó con un arco iris como el que vemos ahora, en una visita a Paso Mayor en febrero ya del 88, pudieron hacer la bendición y la entrega de estas primeras Mater Peregrinas. Vale la pena quizás decir, acá los vemos a la gente de la colina en su visita al santuario de Paso Mayor. Vale la pena quizás decir que la colina tiene, no sé exactamente cuántos, pero 700, 800 habitantes, y ya tiene 13 Mater Peregrinas, así que prácticamente ya todo el pueblo se ha convertido en peregrino de la Mater, y ciertamente ellos mismos no saben explicar cómo en tan poco tiempo, fueron apenas 3 meses, la cosa pudo difundirse tan rápidamente y verdaderamente ellos experimentan una bendición muy particular de Dios. Otro lugar que recién ahora también está llegando a la alianza de amor con la Mater y está comenzando a trabajar por una nueva evangelización del pueblo es el pueblo de Guanguelén, en las cercanías de Coronel Suárez. Acá vemos un pequeño grupo de las primeras personas interesadas como misioneras en una capilla, la capilla del Rosario, que habían aprovechado para tener un momento de oración, de estudio, etc. Recién está comenzando, ya hay 2 o 3 imágenes circulando que se han entregado precisamente en el mes de marzo del 88, y poco a poco está también creciendo en Guanguelén un poquitito de movimiento organizado. Uno de los lugares que quizás con mucha particularidad puedan verse vinculados a la visita del Papa es la ciudad de Deró. Allí en Deró, poco antes de la visita del Papa, en febrero-marzo del 87, se entregaron las primeras imágenes peregrinas. Esta es la puerta del templo de Deró, un templo muy característico, muy particular. Y en prácticamente un año, desde febrero, marzo del 87 a febrero, marzo del 88, en Deró han pasado de las primeras imágenes a tener ya 50 Mater Peregrinas. Prácticamente también allí la mayor parte de la población se han hecho peregrinos de la Mater. Deró también fue testigo de lo que fueron las primeras salidas de nuestro modestísimo equipo para ir hablando de la campaña de la Mater Peregrina y del movimiento de Schoenstatt. Allí vemos la reunión de misioneros con su párroco, el padre Lucas, en una de las primeras, no sé si no fue exactamente la primera salida en que comenzamos a visitar lugar por lugar para ir viendo la vida que crecía, para asombrarnos nosotros mismos de lo que estaba pasando y para tratar de transmitir de un lugar a otro toda esta familia naciente de nuestra diócesis. Deró también, como otros lugares, está pensando seriamente en la construcción de una ermita a la Mater. Acá vemos la peregrinación que se hizo también el 18 de octubre del 87, en la cual se bendijo y se colocó la piedra fundamental de lo que va a ser en el futuro la ermita, recordando que siempre la colocación de la Mater en un lugar no es tanto una cuestión técnica o económica, sino que fundamentalmente es, para que tenga un verdadero valor desde el punto de vista de Schoenstatt, depende de que la familia realice su alianza
y entregue su capital de gracias. Quisiera terminar por ahora esta relación de cómo la bendición de Dios se puede notar en esta breve historia, en este apenas año que ha pasado desde el 7 de abril del 87 hasta nuestros días, y de cómo la familia está creciendo con esta imagen del padre Kentenich que nos bendice. Creo que a apenas pocos meses de que le dijimos al Papa y a Dios Padre en último término, Padre, vamos contigo, bendícenos, y con María somos tu familia, el padre Kentenich también desde el cielo nos quiere decir: realmente ustedes son mi familia en alianza con María, y yo realmente los he bendecido y los seguiré bendiciendo. Las imágenes finales nos hablan, esta es la tumba del padre Kentenich, que está enterrado cerca del santuario original de Schoenstatt, en un templo que hay en un monte ahí cerca. Allá abajo, en rojo, se ve una alfombra, ahí es donde cayó muerto el padre Kentenich. Después, esto era la sacristía del templo, después de celebrar la misa el 15 de septiembre de 1965. Desde allí él nos bendice y quiere decirnos que con él, con María, en último término, hacia Dios Padre, somos familia de Dios. Yo quiero una familia donde pueda compartir la calidez viviente del hogar, donde pueda sentarme con los míos y partir sobre la mesa el pan de la verdad. Juntos recorramos el camino hacia la luz, caminemos en la oscuridad, hondo en nuestras almas a la vida.